Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. Y la voz que convoca en Despertar Educativo Radio es la voz del directivo Jesús Alejandro Villa, vicepresidente de la Asociación Sindical, que nos entrega un informe de actualidad del interés de todo el magisterio antioqueño. Escuchemos. Un fraternal saludo para todos los compañeros y compañeras que en este momento escuchan Despertar Educativo Radio. El pasado 28 de septiembre estuvimos nuevamente en las calles, fruto de la convocatoria del Comité Nacional de Paro a una jornada nacional de movilización. En este espacio estuvimos en Medellín, movilizándolos por las calles en una movilización contundente, con participación de ADIDA y de otros sindicatos, de jóvenes, de indígenas, en fin, de cantidad de sectores sociales que estamos preocupados y que venimos desde hace bastante tiempo, como ustedes lo saben, exigiéndole una serie de medidas al gobierno. Pero también se hizo presencia como organización en múltiples municipios de Antioquia, donde se realizaron comunas, asambleas, plantones, en fin, cantidad de actividades. Hoy quiero invitarlos a que hagamos de la consigna algo más, que la consigna que enarboramos en diferentes espacios como la movilización se convierta en una guía de acción y de conciencia de frente a las comunidades. Tenemos que profundizar sobre los temas allí tratados, sobre aquello que mencionamos en las consignas y que la comunidad entienda por qué hay de fondo y por qué es importante para todos nosotros, como magisterio y como comunidad educativa, impulsar estos temas. En primera instancia, claramente tenemos unos aspectos nacionales, todo lo que tiene que ver con esta serie de proyectos normativos que desde el Comité Nacional de Paro se presentan al gobierno. Recordemos que el gobierno nunca quiso negociar, nunca quiso interlocutar y entonces lo convertimos, el Comité Nacional de Paro convirtió estos temas en proyectos normativos. Queremos que estos proyectos se desarrollen, que el legislativo los lleve a cabo y que posibiliten, algunos avances en solución de algunas de las problemáticas que hoy se vienen presentando, pero el gobierno no quiere, ¿cierto? No avanza en eso, pero peor aún, plantea una serie de cambios normativos, de proyectos de ley que van en contravía de aquello que estamos planteando. Entonces hay un choque muy claro entre los sectores sociales y populares con nuestros proyectos, con nuestras exigencias que van mucho más allá de los proyectos normativos, con nuestra denuncia de problemáticas y por otro lado el gobierno con nuevos proyectos normativos totalmente retardatarios. En lo nacional ese tema es muy importante, pero además y fundamental continuar la denuncia frente al trato de guerra dado a la protesta social. Hoy, además de la intervención militar en diferentes espacios, se está dando detenciones arbitrarias y otro tipo de acciones judiciales contra el liderazgo social. Muy grave situación, entonces hay que denunciarlo todos nosotros, porque ser líder social, porque pensar diferente no es un delito, es un derecho democrático que todos tenemos como ciudadanos. Tenemos además unos temas, digámoslo, más puntuales de carácter regional. Quiero mencionar algunos e invitarlos nuevamente que sobre ellos profundicemos con la comunidad. Uno, muy importante, alzamos la consigna de la exigencia de la declaración de la urgencia manifiesta educativa. Esto es el caso de Medellín y Antioquia, muy importante, porque observamos que la cantidad de instituciones educativas, y eso lo hemos venido denunciando por nuestros medios de comunicación, que están deterioradas, gravemente deterioradas, lo que muestran es una crisis profunda de la infraestructura educativa en la ciudad de Medellín. Crisis que, a decir de la propia administración, se refleja en 20 años de atraso en planta física y unas carencias gravísimas y que los recursos no estamos viendo alcancen para solucionar esto. Nosotros exigimos que se declare la urgencia manifiesta para que desde allí se puedan hacer los traslados presupuestales que posibiliten, ojo con esto, posibiliten acciones de choque que solucionen de fondo, de manera real e inmediata estos problemas. No queremos y no podemos permitir, compañeros y compañeras, que el deterioro de las instituciones se convierta, como ha pasado en otros sectores, en una excusa para su privatización, para su entrega a otros sectores de la economía. Gravísima situación. Ustedes saben que es una vieja táctica del neoliberalismo. Debilitan lo público, lo debilitan. Luego dicen, no sirve, no es eficiente para poder privatizar. Eso no podemos permitir que suceda en la educación y por eso estamos desde ADIDA claros en la exigencia de que se deben reparar las plantas físicas, construir las que sean necesarias, pero ojo, sin que eso coloque en riesgo el carácter público de los espacios de las instituciones y las instituciones mismas. Eso es muy importante. Tenemos además un tema que estuvimos agitando los compañeros de la CUD muy importante, el tema del trabajo de jóvenes, el trabajo de la juventud. Hoy además de que es claro la falta de oportunidades y así lo han manifestado en las calles y así lo han planteado en todos sus espacios, el gobierno responde, en vez de solucionando los problemas, con nuevos proyectos normativos que pretenden
precarizar aún más el trabajo de la juventud, generando contratos de aprendizaje, entre comillas, que posibilitan que sean contratados los jóvenes hasta por 3 años por debajo del salario mínimo, situación gravísima, que se suma a todo eso que hoy tiene a los jóvenes en movilización y que deben tenerlos cada vez más en movilización. Que es que todavía el muchacho no trabaja porque está en el colegio, pero es que va a salir y todo eso nos va a afectar. Y nosotros como maestros que estamos en contactos día a día con estos muchachos, tenemos que hacerle conciencia de este tema. Preocupa además el tema, fue hace poco denunciado por el senador Wilson Arias, pero además ha venido siendo planteado en diferentes espacios de cómo pretenden, bajo un proyecto de acuerdo, posibilitar que salir de UNE, de la participación de UNE en Tigo, ¿cierto? En espacios de telecomunicaciones, que además pretenden ocultar o estar relacionado con un problema del escándalo de Millicom, empresa que se ha venido denunciando. Ustedes lo han visto en el Consejo, han visto a diferentes personalidades planteando ese debate de qué fue lo que pasó allí, cómo la corruptela entre funcionarios, entre empresas, posibilitó una movida muy inadecuada de los recursos públicos de nuestra ciudad. Entonces eso también nos tiene allí de preocupación. ¿Qué pueda pasar con esta empresa, con esos recursos de la ciudad? Denunciamos además y nos solidarizamos con el compañero Sergio Céspedes, presidente de la subdirectiva de Medellín de Sinaltrainbec, sindicato con presencia en Domino's Pizza, que luego de 3 años de acoso laboral, persecución, en fin, cantidad de acciones, termina siendo despedido. Nos solidarizamos desde Adida con el compañero y con las luchas que tiene que seguir dando el sindicato. En el sector privado es muy complejo el sindicalismo, también lo es en el público, por eso tenemos todos que visibilizar estas situaciones y solidarizarnos. De igual manera, nosotros como maestros tenemos que llevar un tema muy importante a la conciencia de cada compañero y compañera y además a las comunidades. Las propuestas normativas que está desarrollando el Centro Democrático, por ejemplo María Fernanda Cabal, en términos de golpear la carrera docente, al punto de que los nuevos docentes están entrando con salarios equivalentes al salario mínimo mensual legal. Gravísima situación, echando para atrás todo lo que hemos logrado avanzar en términos de nivelación salarial, en términos de ciertos niveles de estabilidad, ciertos niveles de ingreso, que todavía falta muchísimo, pero imagínense lo que va a suceder allí. Entonces, ¿cómo esto entra a contrastar contra aquello que impulsamos nosotros como organización, como FECODE, nuestra exigencia de reforma al sistema general? En fin, todo esto que se convierte en la antítesis de eso que los sectores ligados al Centro Democrático están planteando, pero además, cómo ellos observan que el sistema general de participaciones debería financiar privados, cosa gravísima. Entonces, ahí observamos y nos damos cuenta, y es muy importante que le hagamos conciencia a todos nosotros de cómo esta situación es la que hace que el gobierno ataque fuertemente a FECODE y a sus sindicatos filiales, porque observan en nosotros aquella resistencia que les impide convertir la educación, como ya hicieron con otros sectores, en una mercancía. Mientras estemos nosotros allí, organizados, podremos resistir, y por eso incumplen los acuerdos, y por eso no pagan a tiempo, y por eso no pagan el retroactivo, y por eso hacen todo tipo de acciones tratando de deslegitimar a los sindicatos, y nos tratan de adoctrinadores, y nos tratan de cualquier cantidad de maneras. Nosotros como bases, como maestros, como activistas, no podemos permitir eso. Tenemos que rodear a las organizaciones sindicales, a nuestra FECODE y Adida, y fortalecernos en esta pelea en que estamos, que no es de corto aliento, y que sabemos que en los próximos meses, que si en un debate electoral acá en Colombia, tenemos que tomar conciencia de hacia dónde vamos a votar. No aguantamos otro gobierno más en la misma situación. Sería muy difícil continuar allí. Ustedes saben que durante el gobierno de Duque hemos estado en resistencia, pero necesitamos pasar a un gobierno que posibilite situaciones más democráticas, más adecuadas, que nos posibilite desarrollar todo eso, aquello que consideramos es necesario para que la educación sea un derecho de toda la población y se preste en unas condiciones adecuadas y dignas. Entonces, compañeros y compañeras, invitados a seguir rodeando y fortaleciendo nuestra organización y que tengan todos una feliz noche.